Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Buenos días, queridos hermanos, qué gusto saludarlos una vez más aquí en su programa Una aventura de fe. Como todos saben, mi nombre es Erika León y hoy con el gusto de saludar también a nuestro hermano José Luis Pérez. Bienvenido, José Luis. Gracias. Me da mucho gusto que estén con nosotros a todos los hermanos de la diócesis de Cuautitlán y a los hermanos de la provincia eclesiástica de Tlanepantla. Gracias por sintonizarnos. Ya saben, los invitamos a que una vez que termine el programa, y para aquellas personas que no pudieron seguirnos en vivo, pues compartan el programa para que más personas conozcan también el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, acuérdense que estamos en una serie de sacramentos. Hace 8 días iniciamos en términos generales qué es un sacramento, aunque nos quedamos todavía a la mitad, nos falta un pedacito. Hoy lo vamos a ver, a terminar esa parte de los sacramentos de forma generalizada, y vamos a iniciar con el primero de ellos, el sacramento de iniciación, el sacramento del bautismo. Así que vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe esta mañana y demos inicio. ¿Qué te parece, José Luis? Me parece muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, buenos días. Te pedimos que vengas a cada uno de nosotros, que nos acompañes en esta mañana, que seas tú nuestra guía y nuestra sabiduría. Señor, te pedimos que nos acompañes, que todas las personas que van a escucharnos también, Señor, llegue tu palabra a sus corazones, a sus mentes, y que de lo que aprendamos esta mañana podamos hacerlo vida, que podamos seguir tu ejemplo y seamos también un Cristo más en este mundo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, ¿qué te parece si hacemos un recuento de lo que vimos hace 8 días, así de manera breve, para dar inicio a nuestro tema, José Luis? Claro. Adelante. Que sí, claro que sí. La semana pasada veíamos la definición de sacramento, signos sensibles y eficaces, instituidos por Jesucristo y confiados a la Iglesia para comunicarnos la vida espiritual, la vida en Cristo. Vimos también qué efectos tiene estos sacramentos, todos los sacramentos, que son el darnos la gracia santificante, la gracia de cada uno de los sacramentos, la gracia sacramental, y que veíamos que la gracia son precisamente esos instrumentos, dotarnos de los instrumentos que necesitamos para poder llevar a cabo nuestra misión. Y en el caso específico de cada sacramento, la misión que también nos da. Veíamos también que todos los sacramentos están sustentados en una base bíblica. Todos tenemos y podemos encontrar en la Biblia sus bases para cada uno de los 7 sacramentos. Vimos también lo que es la validez y la licitud, que comentábamos. Puede haber sacramentos que son válidos pero no lícitos. Poníamos un ejemplo, un médico que a lo mejor a todos los bebés que nacieran en su clínica, hospital o con él, a todos los bautizara, estuvieran o no en peligro de muerte. Sin embargo, es válido porque el sacramento como tal lo estaba llevando a cabo conforme se tiene que hacer, pero no es lícito, no es legal, porque pues él no tiene esa potestad de bautizar a todos, y además no existe un peligro, un riesgo. Es lo que vimos sobre la validez y la licitud. O algunas personas, por ejemplo, que sin ser sacerdotes y quisieran consagrar, ¿no? Ajá. Entonces, pues ahí no habría ni validez ni licitud. Veíamos el ejemplo de sacerdotes o pseudo sacerdotes que a veces celebran en lugares donde no está ni
autorizado y por supuesto no tienen ese orden, ¿no? Así es. Sacerdotal. Así es, sí. De acuerdo. Entonces ahí no habría ni validez ni licitud. No es válido ni es lícito. De acuerdo. Bueno, y entonces ahora estaríamos viendo quién es el ministro y el sujeto de los sacramentos. Ajá. Por ministro de los sacramentos se entiende la persona que lo confiere. En sentido estricto, el ministro primario de todos los sacramentos es el Dios hombre Jesucristo. Los sacramentos son la prolongación en el tiempo y en el espacio de las acciones que Él realizó en la tierra. En nombre de Cristo y haciendo sus veces se llama ministros del sacramento a la persona que ha recibido de Dios el poder de conferirlo. De manera que no es cualquier persona, sino tiene que ser una persona que lo haga en el nombre de Cristo. Porque como acabamos de escuchar en esta definición, es Cristo realmente el que es el ministro de todos los sacramentos. Cuando hablábamos de la eficacia de los sacramentos, y es precisamente porque es el mismo Cristo el que está actuando en cada uno de los sacramentos, ¿no? Pero obviamente hay una parte humana, como el ministro humano actúa en nombre de Cristo y haciendo sus veces, in persona Christi, necesita de un poder especial conferido por el mismo Cristo. Por ello, prescindiendo de los sacramentos del bautismo y el matrimonio, para la administración válida de los demás es necesario poseer poder sacerdotal o episcopal recibido en la ordenación. Como nos dice aquí, salvo el bautismo, que puede ser conferido por cualquier persona en un caso de peligro de muerte, o el matrimonio en el que los ministros son los propios contrayentes, ya lo veremos en su momento. Los otros sacramentos, los otros 5 sacramentos, tienen que ser conferidos, administrados por personas que tengan el orden sagrado, el orden sacerdotal. Sí. Ok. Y ahora cuéntanos quién es el sujeto de estos sacramentos. Aquí también es muy importante porque a veces uno piensa que todos somos sujetos de recibir los sacramentos y pues no es así. El sujeto es la persona que recibe el sacramento y en todos los casos solo puede ser recibido de manera válida por una persona viva. Aquí empieza el primer requisito, exactamente, porque a veces llegan a pedir, por ejemplo, que se bautice al pequeñito que acaba de morir y corren a buscar al sacerdote para que bautice a ese pequeño, pero los sacramentos solo pueden ser recibidos para una persona viva. Los sacramentos facultan al alma para poder realizar una misión, de manera que si el alma ya no está con el cuerpo, pues ya no hay nada, ya no tiene sentido. Así es. ¿Sí? Se requiere condiciones para la recepción válida de los sacramentos. Se requieren 2 condiciones en el sujeto para que un sacramento no sea nulo: la capacidad y la intención de recibirlo. Primero, la capacidad es cierta actitud del sujeto de acuerdo a la naturaleza de cada sacramento, y el fin de Cristo al instituirlo. No todos los hombres son aptos para cualquier sacramento. Así, son incapaces, por ejemplo, los no bautizados de recibir los otros sacramentos, las mujeres de recibir el orden sagrado, los sanos de recibir la unción de los enfermos. Es decir, como les decía desde hace un momento, no todos están capacitados o estamos capacitados para recibir todos los sacramentos. Como vimos aquí estos ejemplos, si yo no he sido bautizado, pues no puedo recibir los otros sacramentos. Si es una mujer, pues no puede recibir el orden sagrado.
Sí, o sea, ser sacerdote. Así es, no ajá. puede ser sacerdote. Entonces, de aquí ya empiezan precisamente la capacidad que tiene cada uno para recibir un sacramento o no. Se requiere en segunda Bueno, parte, antes me sí. surge una duda, José Luis. Sí. Por ejemplo, en la unción de enfermos, o sea, tú comentabas que si no estoy enferma y lo recibo, ¿sería inválido o sería ilícito? Por ejemplo, yo no estoy enferma, pero voy y lo hago. Pues sería quizás más que inválido o ilícito, puede ser ilícito, pero más bien ahí depende de la condición misma del sacramento. El sacramento no es para sanos, es para los que están enfermos, y sobre todo de los que están enfermos con cierta gravedad o peligro de muerte. Entonces, pues tú no lo tendrías por qué recibir, de manera incluso que el mismo ministro, el mismo sacerdote o presbítero, pues te diría, sabes que tú no puedes recibirlo, o sea, tú no estás en esas condiciones. Okay. Por eso las condiciones para que uno sea sujeto de un sacramento, pues es esta, ¿no? Que vaya acorde con lo que el mismo sacramento te va a dar. De acuerdo. Sí, que en este caso sería la sanación. Si por ejemplo, al revés, si tú, por decir, alguien ya fue ordenado sacerdote, pues no puede recibir el sacramento del matrimonio. Okay. Ya tiene un sacramento que le hace que no pueda ser sujeto de otro, como es el matrimonio. Okay. Entonces esas son las cosas que lo hacen inválido. Se requiere también para los adultos con uso de razón la intención de recibir. El motivo es claro. Dios tiene en cuenta la libertad del hombre y hace depender la salvación en quien tiene uso de razón, de su propio querer. El sacramento que se recibe sin intención o contra la propia voluntad es por tanto inválido. En el caso del niño que se bautiza, el sacramento recibido es válido porque la falta de intención queda suplida por la intención de la Iglesia, representada en el ministro, los padres y los padrinos que actúan en su nombre. Aquí al pequeño se le está supliendo por parte de los papás, del mismo ministro de la Iglesia que está actuando en su nombre. Cosa que no es para los demás sacramentos, en los que ya con uso de razón uno debe de querer recibirlos. Si no, pues como dice aquí, serían inválidos. Por eso incluso el matrimonio, si me obligan, pues sería inválido. Así es. No hay mi voluntad, no existe. Por eso se les pregunta, ¿han venido por su libre voluntad? Así es. Y si no es así, pues es inválido. Es inválido, así es. En caso de urgente necesidad, por ejemplo, la pérdida del conocimiento, perturbación mental, el sacramento puede ser administrado sin la intención actual del sujeto, si existen razones fundadas para admitir que el sujeto, antes de sobrevenir el caso de necesidad, tenía el deseo implícito de recibir el sacramento. Yo estoy en formación para recibir mi bautismo y en ese lapso me enfermo y pierdo la razón y entonces no puedo dar mi consentimiento, pero ya estaba yo en un proceso de catecumenado, ya estaba yo precisamente esperando poder llegar a recibir el bautismo, el sacramento. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que voy a poder recibirlo porque mi consentimiento estaba de alguna manera ya manifestado de manera previa. Así es, al yo querer acceder a él, ¿no? Uh-huh. Es que no, ya no lo puede manifestar, ¿no? Pero ya lo había manifestado. Y aquí estamos hablando de una persona ya adulta, ¿no? Sí, porque está en un catecumenado, sí, que ya está en formación
Entonces, al estar en formación, es decir, yo ya estoy aceptando que quería ser bautizada, ¿no? Así es. De acuerdo. Así es. Y bueno, ahora menciónanos qué son los sacramentales, porque a veces se confunde esta palabra de sacramento con sacramentales. ¿Qué encontramos? ¿Qué diferencia podemos encontrar ahí? Bueno, claro que sí. Habíamos visto cuando hablamos de la definición de sacramento que en forma general y etimológicamente, pues sacramento significa todo aquello que es sagrado, que me acerca a lo sagrado, que es sagrado, o que me ayuda a comunicarme con lo sagrado, ¿no? Uh-huh. Y decíamos, en ese sentido, pues hay muchas cosas que nos pueden ayudar. Sin embargo, también aclarábamos que los sacramentos como tal tenían ya una definición propia, que ya hemos repetido, ser un signo sensible, que hayan sido instituidos por Jesucristo. De manera que entonces todo lo demás que nos ayuda a acercarnos a esa sacramentalidad va a tener el nombre de sacramentales, y son todos los signos sagrados por los que, a imitación en cierto modo de los sacramentos, se significa y se obtiene por mediación de la Iglesia unos efectos principalmente espirituales. Los sacramentales pueden consistir en cosas o en acciones. Para ser más claros o tratar de entenderlo de mejor manera, pues los sacramentales son todos esos objetos, signos e incluso palabras, oraciones que nosotros realizamos, como pueden ser un rosario, una cruz, una imagen, o el agua bendita, o las oraciones que nosotros hacemos con alguna de estas, acompañando alguna de estas cosas, ¿no? Y que no son sacramentos, pero nos ayudan o nos preparan para poder acceder a los sacramentos. De manera que si yo estoy en constante oración, el rosario, tengo imágenes de la Virgen, de Jesucristo, pues todas estas me ayudan a ir preparándome para la acción de los sacramentos. Me va a dar ciertas gracias o ciertas dones espirituales que me van permitiendo acceder a los sacramentos, pero que son sobre todo por la institución aquí, no de Jesucristo, sino de la Iglesia, o aceptados por la Iglesia. Okay. No sé si soy claro hasta ahí. Sí, muy bien, y además con los ejemplos que nos das, creo que nos queda un poquito más claro. Bien, con esto concluiríamos la parte de los sacramentos de forma generalizada, sí. ¿Verdad? Entonces, hoy vamos ya a iniciar con el primero de los sacramentos, que es el de iniciación, así llamado, ¿verdad? Es el bautismo. ¿Qué te parece si empezamos con dónde encontramos el sustento bíblico del bautismo? Muy bien. En la cita bíblica en la que podemos, hay otra por lo menos, pero la cita bíblica en la que podemos encontrar es en Mateo 28, 19 y 20. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es importante que nosotros veamos aquí precisamente el sustento bíblico, porque muchos de nuestros hermanos separados no aceptan, por ejemplo, el bautismo de niños. Sin embargo, aquí mismo podemos encontrar que dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y no pone ninguna limitación, menos a los niños, ¿verdad? Y nos dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo mismo, no pone ninguna limitación, pero mayores de edad, o solo mujeres, o solo mujeres, hombres. O solo hombres, no. Y después sí, ya viene enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado.
Es decir, primero está el recibir el bautismo y después ya una formación, vamos a decirlo de alguna manera, o una evangelización o una catequesis, ¿verdad? Pero primero en la base está el bautismo, así es. De manera que pues aquí podemos ya parar de alguna manera a nuestros hermanos no católicos y decirle, bueno, si tú atiendes tanto a la Biblia, a la palabra de Dios, pues léela y verás que ahí mismo te está diciendo cuál es la situación, cómo va el proceso, ¿no? de evangelización, de catequesis. El mismo Jesús nos lo está dando. De acuerdo. Y bueno, ya habíamos visto lo que es un sacramento, que era un camino, un puente o un vehículo de una forma un poquito más simple, coloquial, ¿no? Coloquial, sí, para que nosotros como seres humanos vayamos a Dios y Dios venga a nosotros como hombres, ¿verdad? Entonces, ahora sí, dinos qué significa bautismo o cuál es la definición de bautismo. Bueno, el bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. El nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Nosotros ya hemos nacido a la vida biológica, material, y ahora con el bautismo volvemos a nacer. Es un nuevo nacimiento, pero ahora a la vida espiritual, a la vida en Cristo, a la vida divina, etcétera. Podemos decir varias. La palabra como tal, etimológicamente significa sumergir. Cuando nosotros somos bautizados o cuando nosotros bautizamos, sumergimos a la persona dentro del agua. Obviamente esto ya no es de manera literal, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí hacemos es sumergirnos en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo para morir con Él y resucitar con Él. Morimos al pecado y resucitamos a una vida nueva, a una vida de gracia, a una vida con Él, ¿verdad? Esa es la y al decir que ya no nos sumergimos, entonces ¿cómo se hace actualmente? Bueno, pues solamente se le va a echar agüita en su cabeza 3 veces al pequeño o incluso al adulto, ¿verdad? Uh-huh. Se le va a echar su agua. Y lo que sí es importante que nosotros utilicemos la forma y la materia, porque en realidad la materia y la forma son las que configuran el signo, las que configuran el sacramento como tal. Por ejemplo, ya lo hemos comentado, si hay una urgencia y se bautiza, no necesita hacer ningún otro tipo de ritos o de mayores acciones más que echarle el agua y decirle: yo te bautizo fulanito de tal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, esta materia, esta agua y esta forma, es decir, la frase, fórmula, la oración, la fórmula, son las que hacen el signo, son las que hacen el sacramento como tal. Por eso no es necesaria otra cosa. Uh-huh, de acuerdo. Y ahora, ¿qué efectos nos da este bautismo? Ya ahora sí que lo vamos a recibir, y ¿qué efectos nos va a dar? Bueno, si la persona o el sujeto es pequeño, es bebé, va a perdonarle el pecado original. Y si ya es adulto, entonces le va a perdonar el pecado original y los pecados que haya cometido durante su vida, que hasta el momento en que es bautizado. Ahí le van a ser perdonados sus pecados. Entonces esta persona no requiere de confesión previa, obviamente, porque lo que tú decías, como todavía no tiene el bautismo, tampoco no puede recibir al otro sacramento de la confesión. Okay. Pero una vez que es bautizado, se le perdonan sus pecados, ahí se le perdonan todos sus pecados. Y en el caso del pequeño se le perdona, bueno, y del pequeño y del adulto, se le perdona también el pecado original. Okay. Aquí es importante que también no nos confundamos. Cuando hablamos del pecado original, no es de ninguna manzana ni ninguna otra fruta que se hayan comido,
que incluso la Biblia no menciona, solamente dice que es un fruto apetitoso, que se antoja, pero no nos habla de ningún tipo específico de fruto. Sí, no lo especifica. No lo especifica. Y aquí lo importante es que Adán y Eva, nuestros primeros padres, tienen el pecado de la desobediencia y de querer ser como Dios. Cuando la serpiente les dice, Dios sabe que cuando comas de este fruto se te abrirán los ojos y serás como Dios, así es, conocedor del bien y del mal. Y entonces es cuando le llama la atención y decide tomar ese fruto. así es. Entonces el pecado original no es otra cosa sino esa desobediencia Y soberbia de alguna y manera. soberbia, el querer ser como Dios. Y que también, no recuerdo si la vez anterior lo comenté, pero si no, pues lo comento ahorita, es algo que todavía en la actualidad pues estamos viviendo, es una realidad. Sí. Muchos de nosotros, en muchas de las acciones que cometemos, que hacemos diariamente, pues está visto que queremos estar fuera del gobierno de Dios. Queremos dejar fuera los mandamientos de Dios, queremos hacer lo que se nos da nuestra reverenda gana. Hacemos hasta nuestro propio decálogo nosotros, ¿no? Hacemos nuestras propias leyes. Así es, en cierto modo, porque ya no, bueno, yo se los digo incluso precisamente cada vez que vemos las pláticas o alguna otra catequesis, que decimos, bueno, es que hoy queremos vivir sin Dios. Sí. Queremos vivir sin Dios. ¿Por qué voy a hacer caso a lo que me están diciendo? Y más bien al revés, quisiera que los demás hicieran lo que yo les digo. Quiero. Así es. Entonces no queremos solamente... Seguimos en la desobediencia y la soberbia. Así es. Sí. Entonces ese es el pecado original, pero nos es perdonado con el bautismo. ¿Qué más hace nosotros? Pues nos hace hijos adoptivos del Padre. Cosa muy importante también, porque de ser solamente criaturas nos adopta el Padre, nos adopta y nos hace hijos suyos, hijos en Cristo, hijos adoptivos, porque sin tener la obligación de amarnos como nos ama, Él libremente decide hacerlo, decide amarnos, decide darnos todo su amor, y es tan grande que incluso es capaz de dar a su hijo, que sí es su hijo, no es un hijo adoptivo, darlo en rescate por nosotros. Entonces esto... La mayor muestra de amor. Que incluso no ha habido otro ser humano que se atreva a hacer algo por otro ser humano así, ¿no? Entregar a su hijo. Así es, sí. Sí, la mayor prueba de amor. También nos va a incorporar a la iglesia. Vamos a ser miembros de la iglesia. Mediante el bautismo somos integrados a la iglesia, que también conocemos como el cuerpo de Cristo. Somos integrados al cuerpo de Cristo. Todos nosotros los bautizados somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, y Jesucristo es nuestra cabeza. De manera que igual también hacemos la observación, a veces cuando nosotros hablamos así genéricamente, no, pues es que la iglesia está mal, o que la iglesia hace, o que la iglesia no hace, o que la iglesia debiera de hacer o de decir, pues estamos hablando de nosotros mismos. Obviamente hay cosas en las que nosotros como laicos pues tenemos que seguir el mandato o la dirección de nuestros pastores. Sí. Pero la iglesia como tal somos todos, no solo nuestros pastores. La iglesia somos todos los que hemos sido bautizados. Así es. ¿Qué más hace en nosotros el bautismo? Bueno, nos imprime un carácter sacramental. Ya veábamos la semana pasada de este carácter sacramental que son 3 los sacramentos que nos lo infunden. El bautismo el primero, la confirmación y el orden sacerdotal. Comentábamos ya que este sello, este carácter sacramental es un sello que no se ve, que no lo vemos, nosotros no lo vemos, no vemos quién está sellado, pero Dios sí lo ve, y que además de que sí es invisible, pero está en nuestra alma, también es imborrable. De ahí que este sacramento, en el caso específico del bautismo, no puede ser recibido una segunda o tercera vez, sino solamente una primera vez, y que este carácter nos hace precisamente
poder acceder a la vida espiritual, a la vida en Cristo, como sacerdote, profeta y rey. Como sacerdote me va a permitir poner todo a los pies o en las manos de Cristo, en las manos del Padre. Podemos Pero ofrecer... aquí no estamos hablando del orden sacerdotal, ¿verdad? No, Hay no, que no. hacer una distinción. Estamos hablando del sacerdocio común, se le llama, es el sacerdocio común. Es el sacerdocio que nos permite, por medio del bautismo precisamente, poder ofrecer desde que yo me levanto hasta que, es más, hasta mis sueños y mi descanso, todo lo que yo haga me permite ofrecerlo al Padre, me permite ofrecerlo. Así como el sacerdote ofrece en la misa, nosotros lo podemos hacer todos los días, a todas horas y con todo lo que hagamos. Obviamente de manera especial, y también lo veremos en su momento cuando veamos la Eucaristía, de manera especial en la Eucaristía, pero todo lo que nosotros hagamos lo podemos ofrecer. Y que pocas veces hacemos esa función de sacerdotes, porque nos levantamos y nunca hacemos un ofrecimiento de tu vida, de tu día, de tu trabajo, de las acciones con tu familia, a lo mejor hasta el servicio que haces como mamá, como papá, ¿no? Entonces ahí vemos que se nos olvida hacer esta función. A propósito de como mamá, mi mamá decía, te levantas como el burro. O como animalito, ¿no? Sí. Ni siquiera le das gracias a Dios. Y no ofrecemos nuestro día, ¿no? Así es. También nos permite participar en Cristo como profeta. Decíamos, a veces nosotros malinterpretamos, profeta es el que adivina el futuro. No, profeta es aquel que difunde el Evangelio y también denuncia aquello que es contrario al Evangelio. Así es. ¿Sí? Por eso también que ya comentábamos que cuando la Iglesia o nosotros como parte precisamente de la Iglesia hablamos de situaciones de política, de economía, de la realidad social, de la realidad del mundo, pues no estamos haciendo más que ejercer nuestro papel como profeta, sí anunciar el Evangelio, pero también denunciar aquello que es contrario al Evangelio. Si yo me callo ante, por ejemplo, las leyes del aborto, la injusticia, si yo avalo que al pobre o al trabajador se le explote, pues yo estoy avalando algo que no es correcto, un pecado. Y entonces yo debo de ser contrario a eso. Yo debo Fíjate que eso sí lo he visto en muchos hermanos incluso, que de repente ahorita que tú mencionabas se meten un poquito a la política, les cuesta trabajo esa parte, ¿no? No quieren entrar a denunciar justamente, esto está mal, vamos a defender la vida, por ejemplo, en el aborto. Entonces no hay que meternos en ese rollo, ¿no? Y ahí es una parte importante de ser profetas. Así es, o en la eutanasia, o tantas otras cosas que hay, las cuestiones... O hasta entre nosotros mismos, ¿no? Cuando ves a alguien que está haciendo algo indebido, así no sé, robando algo, y tú te percatas, tú sabes que lo está haciendo, sería llamar la atención, oye, no, esto no es correcto. Sin embargo, a veces nuestra posición de bautizados es, mientras a mí no me afecte, mientras a mí no me traiga consecuencias, es mejor. O no me quiero meter en problemas si no hacemos nada y no decimos nada. Sí. No cumplimos con esta función. Lo peor es, como veníamos comentando precisamente, que a veces pensamos que la política o las cuestiones sociales, pues dices, mientras a mí no me afecte, pero en realidad sí, toda la política y todas las cuestiones sociales, pues valga la redundancia, afectan a la sociedad y me van a afectar a mí, nos van a afectar a todos. Claro. Entonces tenemos que asumir nuestro papel de profetas recibidos por el bautismo y actuar en consecuencia. No va a ser la mayoría de las veces, como dicen hoy, políticamente correcto. Pero aquí no estamos para hacerlo políticamente correcto, sino lo cristianamente correcto. Así es. También nos va a hacer participar en la vida de Cristo como reyes. Cristo, nos dice el Evangelio, no vino a ser servido, sino a servir.
y pasó haciendo el bien, curando enfermos, ayudando a las personas. Ayer mismo escuchábamos en el Evangelio, ¿no?, como incluso a una persona que no es de su pueblo, a una llamada pagana, para esos tiempos, que era una pagana, pues Dios le da, al ver su fe tan grande, le da la salud para su hija. Entonces Jesús pasó haciendo el bien, pasó sanando, y ese es también nuestro papel, sirviendo a los demás, sirviendo a los demás. Nosotros decimos en las pláticas bautismales, el hecho de que nosotros estemos dando estas pláticas no significa que nosotros seamos muy buenos o que nosotros ya todo lo tengamos superado, no, significa que estamos respondiendo a nuestro llamado a servir. Estamos sirviendo de esa manera a la iglesia. Otros lo harán como catequistas con niños o jóvenes o con adultos, otros lo harán en el mismo canto, en las celebraciones, ¿verdad? Es decir, cada uno va a encontrar en qué servir dentro de la iglesia, pero también hay que servir fuera de la iglesia. Y aquí volvemos otra vez al campo de lo social, de la familia, del trabajo, de la escuela. En todos los lugares donde estemos, procuraremos servir a los demás. Y fíjate que en un día normal podemos hacer estas 3 funciones de sacerdote, profeta y rey, porque mira, ahorita que dices, si yo soy ama de casa y quiero hacer la función de sacerdote, bueno, voy a ofrecer este día buenas acciones, que no tenga yo mal comportamiento con mis hijos, hacer las labores de la casa con humildad, con responsabilidad, porque a veces también sin pereza, ¿no? Sin pereza. Esa es la función de sacerdote. Profeta, ok, cuando los niños estén haciendo algo indebido, oye, llamar la atención, esto no está correcto según las enseñanzas de nuestro Señor. Y al hacer ese servicio de cocinar, de hacer las labores, estoy haciendo estas 3 funciones, ¿no? Y así, en nuestro trabajo, en la sociedad, ¿no? Podemos hacer estas 3 funciones, ¿no? Así es. Ok. Bueno, y ahora, ¿quiénes son los ministros que van a permitirnos acceder a este sacramento del bautismo? Ya lo vimos de manera generalizada, pero ahorita específicamente en el bautismo, ¿quiénes son los que están autorizados para ello? Bueno, los ministros ordinarios, es decir, los que van a hacerlo de forma ordinaria, los que les corresponde, decíamos hace un momento, por la misma ordenación sacerdotal, pues son el obispo, el presbítero y el diácono, que son los 3 grados del orden sacerdotal. Ellos son los que van a dar el sacramento, van a administrar el sacramento. Y ya también hemos dicho que de forma extraordinaria y solo en peligro de muerte lo puede hacer cualquier persona, incluso no bautizada, que haga con la materia y la forma, ya lo explicamos hace un momento, el bautismo de la persona que esté en peligro de muerte. Y ahí, aun cuando no fuera católica, ¿verdad? Aunque no fuera católica, aquí lo importante es que haga lo que la iglesia nos indica, y que lo haga con esa intención, con la intención de bautizar al nombre de la iglesia. Sí, esto es importante porque a veces en casos urgentes, que es un hospital, cuando la personita o el niño está en peligro de muerte, la persona que está a cargo de, ya sea de la cirugía o de la hospitalización, es una persona que posiblemente ni siquiera cree en Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces tú que sí crees y que sí sabes lo que es el bautismo, puedes pedirle que lo haga. Posiblemente se niegue diciendo que no es su creencia, pero tú ahí le puedes hacer saber que no importa que no tenga él esa creencia, solo se lo estás pidiendo, y entonces no es necesario que sea una persona creyente, bautizada. Así es, sí. Así es. Y bueno, ¿cuáles son los signos bautismales que podemos encontrar aquí? Bueno, son varios signos. Como decíamos ya, el signo principal, ahorita también lo vamos a ver, es el agua, ¿no? Pero hay signos que nos ayudan, como es la señal de la cruz al recibir a los niños
el sacerdote, el ministro les dice, voy a asignarlo con la señal de la cruz, y les pide a los papás y padrinos que hagan lo mismo. Este signo nos habla de una pertenencia. ¿A quién pertenecemos? Pues a Jesucristo. Él nos compró, dice el Evangelio, y el Nuevo Testamento nos dice, hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Entonces esta señal de la cruz es un signo de pertenencia, le pertenecemos a Él. También el anuncio de la palabra, no solo del Evangelio, sino de la palabra. Normalmente en el bautismo se va a hacer una lectura del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, y obviamente también del Evangelio, y a través de la palabra pues vamos a escuchar a Dios directamente, qué nos está diciendo, qué nos está pidiendo o qué nos está dando en su palabra. También otro signo es, ya lo habíamos comentado, es el agua. El agua es precisamente esa presencia de Dios mismo, de manera específica el Espíritu Santo, que nos va a lavar, limpiar, nos va a hacer morir y renacer. Acuérdense también que, por ejemplo, cuando nosotros nacemos biológicamente, pues nos encontramos en medio de líquido, en medio de agua, y salimos pues lo mismo sucede aquí. Nosotros, ya decíamos, somos sumergidos en el agua con la muerte, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Resucitamos a esa nueva vida, nacemos a una nueva vida. Otro signo importante es la unción con el Santo Crisma. La unción con el Santo Crisma es un aceite que es bendecido por el obispo el Jueves Santo, y que es utilizado para varios sacramentos, entre ellos precisamente esta unción en el bautismo, y que es en la cabeza, en la crisma. Yo les comento que a veces escuchamos las palabras o las usamos inclusive, pero no tenemos idea clara. La crisma es aquí, la cabeza, la coronilla de la cabeza, de manera que este santo crisma se unge en la crisma, en la cabeza. Uh-huh. Y como ya habíamos dicho, nos capacita precisamente para ser sacerdotes, profetas y reyes, así como fueron ungidos en el pasado y todavía en la actualidad algunas personas, sacerdotes, profetas y reyes. Nosotros así vamos a ser ungidos precisamente por este santo crisma. También nos van a ungir con el óleo de los catecúmenos, es otro de los signos. El óleo de los catecúmenos es ungido en el pecho, y esto significa que nos están preparando para recibir al Espíritu Santo, como cuando nosotros lavamos, limpiamos nuestra casa para recibir a una persona de la familia o importante, o que para nosotros es importante. Así como preparamos nuestra casa, así preparamos esta casa, este cuerpo, para recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir catecúmenos? Ahorita que decías el óleo de los catecúmenos. ¿Qué significa catecúmenos? Son los no bautizados. Catecúmenos. Y esto viene precisamente porque el catecúmeno era aquella persona que quería ser bautizada y entraba en un proceso de formación, un proceso en el que se le instruía sobre la religión, sobre el cristianismo, y una vez que ya estaba preparado, pues recibía de hecho el bautismo, la confirmación y la comunión en un mismo momento. Así es. Hoy en día pues se van distanciando para que cada sacramento tenga su tiempo, su preparación y su momento específico. Así es. Otro signo es la vestidura blanca. La vestidura blanca
pues que simboliza recubrirnos de esa blancura, de esa pureza de Jesucristo. Nosotros vemos en el Evangelio que dice que Jesús se hizo como nosotros en todo, menos en el pecado. Pues exactamente eso es lo que significa esta vestidura blanca. Nosotros nos revestimos, nos envolvemos en él, en la vestidura del mismo Cristo. De manera que la idea sería obviamente que nosotros mantuviésemos esa blancura, esa pureza, esa limpieza durante toda nuestra vida. Pero pues no es posible siempre, y por eso también tenemos otros sacramentos, ¿no? Que en este caso sería la penitencia, ¿no? La penitencia. Y para blanquearnos, digamos, para volver a limpiar nuestra vestidura blanca. De hecho, el blanco significa así como que pureza, ¿no? Sin mancha, algo limpio, ¿no? Entonces sí, estamos haciendo esas mismas. Nosotros vemos a los médicos, a las enfermeras, pues andan de blanco para que vean que no hay ninguna suciedad, ninguna impureza en su vestimenta, y que estemos confiados. No me voy a contagiar de algo malo, con ella, sí. Es tanto como decir que presento a mi hijo, a mi pequeño, sin mancha, con esa dignidad, o sea, blancura, ¿no? Así es. Tenemos también el cirio que representa precisamente esa luz que Cristo nos da, esa claridad que nos da, es para aquellos que andábamos en tinieblas y ahora estamos en la luz. Ahora vemos por dónde estamos caminando, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Es el mismo Jesús que nos ilumina. Hay otros más signos, pero pues creo que hasta aquí. Está, por ejemplo, el Padre Nuestro, que ya como un signo en el que una vez bautizado, pues ya podemos clamar juntos, Padre. Dijimos hace un momento, somos hijos adoptivos, entonces ya todos juntos podemos decir Padre Nuestro. Y en este caso igual, el pequeño a lo mejor que no puede hablar o que todavía no se sabe la oración del Padre Nuestro, pero papás, padrinos y toda la comunidad que asista, pues podemos hacerlo en su nombre y proclamar ya el Padre Nuestro. Y les digo, hay otros, pero creo que por el momento sería, con estos es bastante, ¿verdad? Muy bien, pues ¿qué te parece si en estos, que serán 5 minutitos que nos quedan, nos explicas el rito del bautismo? El rito del bautismo. Bueno, pues a lo mejor no podemos verlo completo, pero obviamente lo primero es la recepción en la puerta de los papás padrinos, el pequeño. Ahí, como les decía, se hace la asignación de la cruz, se le signa al pequeño. Ahí se les da la bienvenida a los papás y padrinos, se les explica o se les pregunta qué es lo que quieren para ese pequeño, qué nombre le van a dar a ese pequeño y qué piden a la iglesia. Aquí también les aclaramos muchas veces a las personas, porque cuando les preguntan qué piden a la iglesia para este pequeño, pues de repente se empiezan ahí, como decimos vulgarmente, a descoser. Ay, pues que Diosito lo cuide, que le vaya muy bien, no. ¿Qué piden? Pues piden el bautismo. Y hay que ser muy claros en ese sentido. ¿Qué piden? Vengo a pedirle el bautismo. A veces, repito, no saben los papás padrinos y dicen cualquier serie de cosas que quieren para su hijo, para la iglesia, ¿verdad? Pero no es en ese sentido ni es en ese caso. ¿Qué más? Bueno, se les hace ver que tienen una responsabilidad, tanto los papás como los padrinos, ante este pequeño, y que además se les va a preguntar si quieren que sea bautizado dentro de la fe que profesamos todos. Y en ese sentido precisamente se les hace que renuncien a Satanás y todas sus obras
y que declaren o digan cuál es la fe que profesamos, es decir, el credo, el que todos los domingos los que asistimos a misa recitamos todos los domingos, pero ese día en especial se va a profesar la fe, se va a decir de forma manifiesta nuestra fe: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, etcétera, 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 que es precisamente en esa fe que acabamos de profesar en la que vamos a ser bautizados o va a ser bautizado ese pequeño o esa persona si es que ya es adulto. Y en esa profesión de fe, ¿qué te parece si nos comentas al menos las 5 verdades que hay ahí en ese que hay credo? Contenidas en el credo? Sí, nosotros encontramos primero que creemos en un Dios, un solo Dios, pero que este Dios es trino, es decir, que en él hay 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en cada uno de ellos decimos por qué creemos. Creemos en Dios Padre Creador, creemos en Dios Hijo, que es nuestro Salvador, y creemos en Dios Espíritu Santo, que es el que nos santifica. Precisamente de ahí que las acciones que vienen después son producto precisamente del Espíritu Santo, como es el que creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados, que creo en la resurrección de los muertos y que creo en la vida futura, en el mundo futuro. No solo voy a resucitar, sino voy a estar participando en la vida futura con Dios en el cielo, ¿no? Y con todos los que han sido ya llegado a ese estado en el cielo. Esas son las verdades que contiene nuestro credo. Es importante que nosotros no solamente nos aprendamos el credo, sino que sepamos exactamente eso, qué contiene, qué dice cada parte del credo y por qué lo dice, porque a veces nos podemos confundir. Recuerdo que tú, por ejemplo, mencionas en las pláticas, creo en la resurrección, que hay que distinguir muy bien, no es reencarnación. Así es. Aunque suene muy similar, no es lo mismo. Entonces hay que saber qué es resurrección, qué es cuando digo yo creo en la resurrección. Si no, nos va a pasar como esas que iban un par de personas que iban en su burrito, y le dice la esposa al esposo: oye, ¿entendiste bien eso de la resurrección o de la reencarnación? Entonces le dice el esposo: no, mira, la reencarnación es, haz de cuenta, como que uno volviera a nacer, pero en un animal o en algo así. Nada tiene que ver eso. Nada tiene que ver. Y entonces le dice, empieza a llorar la mujer y dice: ¿y por qué lloras? Dice: ay, pues es que qué tal que si venimos montados en tu mamá, que reencarnó en la burrita en la que vamos. No, nada Entonces, de eso. No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿verdad? Claro. De manera que entonces hay que aprendernos el credo no como una oración más, sino como saber precisamente cuáles son nuestras verdades de fe. Muy bien. Así ¿Qué es. te parece si pasamos nos va a quedar un pedacito ahí del bautismo, ¿verdad? Pedacito. Pues sí, es muy pequeño, ¿no? Pues, ¿qué nos faltaría ver? La responsabilidad de los papás y los padrinos. Pues sí, vemos los papás y los padres. Es hasta cierto punto muy sencillo, digo muy sencillo en cuanto a lo que es esa responsabilidad de papás y padrinos, pero muy difícil porque no siempre estamos dispuestos a cumplirlo. Por ejemplo, nosotros sabemos que el papel de los padres es dar alimento, vestido, un hogar, todas las necesidades físicas, biológicas de nuestros hijos. Esa es nuestra obligación como padres. Y en el caso de nuestra obligación como padres, pero dentro del bautismo,
y junto con los padrinos es hacer lo mismo, pero en el orden espiritual. Es decir, ver porque tengan todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo su vida de fe del pequeño. Y en esto a veces dicen, es que a falta de padre, padrino. No, junto con el padre, junto con los padres, es la responsabilidad de los padrinos. Llevar al pequeño por un camino de fe, no solo en la instrucción religiosa, sino de la vivencia cotidiana de nuestra fe. Esa es la responsabilidad de los papás y de los padrinos. Ellos tienen que dar un ejemplo vivo de cómo es la vivencia de nuestra fe. De acuerdo. Vamos a dar respuesta a esta preguntita que nos hace Sofis Va. Dice, si un niño fue bautizado por urgencia, y el niño se salva, los padres, ¿qué tienen que hacer después para reafirmar el bautismo? Tienen que ir a la parroquia que les corresponda y manifestar eso, que ya fue bautizado. Y entonces el párroco, el sacerdote va a dar los demás signos, va a completar el rito del bautismo. Probablemente haga también el bautismo, no nuevamente, sino bajo reserva, es decir, por si no fue realizado bien hecho, él lo va a hacer. Si fue realizado ya, pues ya está bautizado. Si por alguna razón el que lo hizo no lo hizo correctamente, pues ahí queda bautizado. Y además para que también su bautismo quede inscrito en los libros de la parroquia y de la diócesis a la que pertenezca. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien, pues saludamos a nuestros hermanos Giselle Zamoro, Almadelia Granillo Modro, que dice saludos a los dos y felicidades a José Luis. Gracias también a todos nuestros hermanos que nos siguieron en la transmisión a través de la diócesis de Cuautitlán, que también los saludamos esta mañana, que es Teresa Celina, nos dice buenos días, feliz semana, Dios nos acompañe en esta semana. Gloria Gómez, gracias también, te manda un saludo tu esposa. Gracias. M. Cruz Moctezuma, buenos días, dice Artemio Serafín, también lo está viendo. Y pues saludamos también y agradecemos a todos los que con posterioridad también van a seguir nuestra transmisión. Si tienen alguna duda, los invitamos a que nos las escriban en los comentarios. Voy a tratar de estar ahí al pendiente y darles respuesta a todas sus dudas que todavía por ahí surjan. Así que cuando vean este programa, si hay alguna duda, con toda confianza escríbanlo en los comentarios. Bueno, hermanos, pues con esto terminamos este primer sacramento, el rito del bautismo. Dentro de 8 días los esperamos con la confirmación. ¿De acuerdo? Entonces, gracias, José Luis. Confirmado queda. Agradecemos mucho tu participación y aquí nos estamos encontrando en 8 días. ¿Te parece bien? Me parece bien, si Dios quiere, aquí estamos. Perfecto, pues entonces... Si Dios no lo impide, aquí estaremos. Aquí estaremos. Pues gracias Luzareli Pardo también por seguirnos, Teresa Celinas, Alberto Gómez, M. Cruz Moctezuma, Patricia Magaña y Alejandro Pérez también. Gracias por seguirnos. Gracias a Beatriz Reyes, a Rocío Álvarez, a Martina García, a Carmen Pérez Colín, a Reinalda Jiménez Santillán, a La Torre MX y a Gloria Gómez, que también siguieron nuestra transmisión. Les agradecemos, hermanos, y les enviamos un caluroso abrazo a todos y cada uno de ustedes y nos vemos en 8 días. ¿Les parece? Aquí los esperamos. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.